Perfecto. Bien, vamos entonces, después de saludarles a cada uno de ustedes, a dar comienzo a esta clase número 12 de Teología Contemporánea. Bien, sin más preámbulos, vamos a dar entonces comienzo a esta clase número 12 de herejías contemporáneas o teología contemporánea, o llamada, ¿cierto?, por los sociólogos, heresiología. Martes 22 de noviembre, hoy día nos corresponde ver las maldiciones generacionales y el evangelio de la prosperidad. Por lo tanto, los objetivos de aprendizaje del día de hoy es conocer qué son las maldiciones generacionales y conocer qué es el evangelio de la prosperidad. Dos temazos para verlos hoy día, dos temazos, hermanos amados. Esperemos que con la ayuda del Señor podamos verlos los dos, si no, lo dejamos para la próxima semana. En nuestro marco bibliográfico de esta oportunidad es el libro que nos mandó nuestro pastor, Salud, Riqueza y Felicidad. De hecho, de ahí saqué bastante material. Ahí hay un capítulo que dice los 5 errores del Evangelio de la Prosperidad, que es lo que vamos a ver hoy día, ¿ya? También hay cosas que tomo de acá, pero cosas más generales. Veamos un poquito el resumen de la clase pasada, ¿cierto? La clase pasada nosotros estudiamos, dentro del cierre, estudiamos las tres olas, por decirlo de una manera, y comenzamos nosotros diciendo que Charles Parham, ¿cierto? Ahí en el año 1900 fundó el Colegio Bíblico Bethel, allá en Kansas, ¿se acuerdan? Y dentro de los alumnos que él estuvo este señor llamado William Joseph Seymour, específicamente, fue alumno. Charles Parham fue el que le dio el inicio prácticamente al pentecostalismo o movimiento pentecostal, y era un ministro del movimiento de santidad, que se derivaba, ¿cierto?, de John Wesley, ¿se acuerdan? Parham, ¿cierto?, compartía las enseñanzas en su instituto, las enseñanzas normales del movimiento de santidad de aquella época. Y luego saltamos a este señor, esperen un segundo, William J. Seymour, que se le conoce como el famoso avivamiento de la calle Susa, ¿cierto?, de 1906. Este señor, decíamos que venía de un estado de esclavitud, tenía un problema en los ojos, producto de consecuencia de la enfermedad de la viruela, y él lo que hace es establecer que el libro de los Hechos, el capítulo 2, verso 4, debía dársele como una nueva interpretación, en el sentido de que para recibir el bautismo del Espíritu Santo debía necesariamente hablarse en lengua. Y nosotros esto ya lo hemos visto, y esto no tiene ningún sustento teológico. Y luego aparece en el año 1960 este señor, Dennis Bennett, ¿cierto? Dennis Bennett, este es el que le da el origen al movimiento carismático. Dennis Bennett, ¿cierto?, fue una figura capital en el movimiento de renovación carismática dentro de las iglesias cristianas. Decíamos que la respuesta es una doctrina bien particular del Espíritu Santo. Sostiene que los dones sobrenaturales del Espíritu, especialmente los dones de lengua, el milagro y profecía, se conservan en la actualidad, y veíamos a la luz de las evidencias bíblicas que, si bien es cierto, Dios sigue haciendo milagros. Lo vemos en muchos de ustedes. De hecho, cada uno de nosotros es un milagro, ¿cierto? Pero nadie tiene el don de milagro o el don de sanidad como lo tuvieron los apóstoles. Ojo, ya no existe alguien que tenga ese don de milagro, pero eso ya lo vimos ya nosotros, ¿ya? Por lo tanto, este señor Dennis Bennett fue el que le dio el inicio al movimiento carismático, y de ahí, ¿cierto?, surgen todo este movimiento de las iglesias pentecostales a lo largo de Sudamérica. Las caídas, las risas santas, veíamos por ahí, ¿cierto?, por aquí hay una foto que yo ponía de Benny Hinn, donde él con el saco, ¿cierto?, empieza a dar una vuelta ahí y empieza a soplar y a hacer algunos espectáculos medio raros.
Compartíamos también la foto de este famoso charlatán Cash Luna, ¿cierto? Que él tira una Biblia al suelo y hace una línea, él dice una línea de poder, literalmente dice una línea de poder, y pone en ridículo a su cuerpo pastoral. ¿Se acuerdan que creo que les mandé ese video? Y si no, véanlo en redes sociales, es de conocimiento público. Entonces, Dennis Bennett fue el que le dio el inicio al movimiento carismático. Y concluíamos nosotros que uno de los problemas fundamentales que existen en estos movimientos es el énfasis desmedido en las emociones y sensaciones personales o colectivas, y en nada, ¿cierto?, exaltan lo principal, que es el púlpito, la predicación expositiva de la palabra de Dios. Fíjese que en muchas ocasiones, en mi antigua iglesia, fui partícipe y testigo ocular de momentos de histeria colectiva, de estos gritos, de estas cosas que la verdad que no conducen a nada. Y yo decía, y el pastor Jorge la semana pasada nos hablaba de 1 Corintios, ¿se acuerdan? Y hablábamos que solamente una visita a 1 Corintios capítulo 14 nos arroja bastante y suficiente luz y claridad para poder afirmar categóricamente que la mayoría de las prácticas que se dan en los muchos de los servicios pentecostales y carismáticos están, a nuestro juicio, en total desobediencia al mandato bíblico inspirado por Dios por medio del apóstol San Pablo, en el sentido que todo se debía hacer dentro de en orden y con decencia, ¿cierto? Ahora, no somos los llamados a que las iglesias que hacen estas prácticas cambien, porque no somos dueños de las conciencias de nadie. La obligación que nosotros tenemos, creo yo, como maestros de este instituto, es indicarles a ustedes que hay movimientos dentro del mundo cristiano que se alejan de la doctrina ortodoxa, que se alejan, ¿cierto?, en algunos casos, llegando casi a la herejía, ¿correcto? Eso es lo que les podemos decir a modo de conclusión del movimiento carismático. Y decíamos que hay ya un nuevo movimiento llamado neocarismatismo o neopentecostalismo, o lo que se llamaba la tercera ola. Y decíamos que el neopentecostalismo, que no depende directamente del movimiento pentecostal carismático, es como que se desliga un poquitito, y esto implica que tienen muchas cosas, algunas cosas en común y otras muchas diferencias, particularmente con el don de lengua, con este tema de los dones carismáticos, que son tan particulares en las iglesias pentecostales de hoy en día. Y veíamos también qué era lo que significaba la palabra carisma, y del griego es charisma o charis, ¿ya? Y significa literalmente un don, un regalo. Pero hicimos un análisis de cómo la Biblia trata esta palabra, y veíamos 4 dimensiones de cómo la Biblia trata esta palabra carisma. Y decíamos que en primera instancia la Escritura algunas veces se refiere al respecto de la palabra carisma o charis a las bondades de Dios para con su pueblo. Y leíamos Romanos 1:11 y decíamos: porque deseo veros para comunicaros algún don, algún regalo, algún don, decía Pablo ahí en los primeros versículos del capítulo número 1 de Romanos. Pablo estaba deseoso de ir a Roma. Recuérdense que él quería ir a Roma, pero su idea era España. Siempre tuvo en visión ir a España. Bueno, no es clase de romano, pero aprovecho de acordarnos de las primeras clases de romano. Por lo tanto, la palabra carisma en el griego tiene que ver con algo espiritual. Y Pablo dice: a fin de que seáis confirmados. Entonces, el primer uso que las escrituras hacen de la palabra carisma son bondades de Dios, regalos de Dios generales para con su pueblo, para su novia. El segundo uso de la palabra carisma, el uso de la escritura que la palabra de Dios hace de la palabra carisma, es la salvación por gracia por medio de la fe en Cristo. Es decir, tiene relación con la salvación, en la salvación del ser humano. Ese ser humano que está alejado de Dios, que no puede llegar a Cristo, y que es el Espíritu Santo el que tiene que transformar su corazón para llegar a Cristo. Y una vez que es transformado su corazón, ejerce, ¿cierto?, esta responsabilidad
y llega a Cristo y abraza la cruz. Romanos 5:15 nos dice, porque si por la transgresión de aquel uno murieron, los muchos abundaron, mucho más para los muchos la gracia, ¿ve? La gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. El tercer uso de la palabra carisma tiene que ver con los dones y capacidades naturales que el Señor le concede a sus hijos. No son sobrenaturales, porque el único que puede, y esto yo creo que no hice la diferencia, los dones que usted y yo tenemos son dones naturales, porque los entrega el Espíritu Santo para perfeccionar a los santos. El hecho que yo esté hoy día enseñándole que es el don de la maestría no tiene nada de sobrenatural, es un don natural. El hecho que usted sirva en su iglesia no tiene nada sobrenatural, es algo natural. Pero el único que puede hacer algo sobrenatural es Dios, que puede calmar la tempestad, puede caminar por las aguas, puede sanar, puede resucitar. Él puede hacerlo. Él es el único que está en condiciones, y el único, en cierta manera, a través de los atributos, que ya lo estudiamos en su oportunidad, que puede hacerlo, ¿ok? Pablo a la iglesia de Corinto, en capítulo 7, verso 7, dice: quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero para cada uno tiene su propio don, cada uno tiene su propia capacidad particular de parte de Dios, unos a la verdad de un modo y de otro. Y el cuarto uso de la palabra carisma o gracia es el uso de la palabra carisma, hace referencia directa a los dones extraordinarios del Espíritu Santo. Y eso también lo vimos la semana pasada. Y ahora, ¿cierto? Lo que vimos nosotros la semana pasada en cuanto empezamos a hacer un diagnóstico del movimiento carismático y decíamos que esto es producto de un alfabetismo bíblico y veíamos todos estos problemas que surgen en las iglesias pentecostales, en las iglesias carismáticas. La confesión positiva y negativa. Hoy día vamos a ver estas dos, las maldiciones generacionales y la teología de la prosperidad. El siembra y pacto, los encuentros y posencuentros, el secreto y el secretos y las declaraciones, el don de lengua y los milagros y sanidades. Todo esto lo vamos a analizar y vamos a hacer un exhaustivo análisis teológico de cada una de estos diagnósticos, de estas enfermedades, en cierta manera, que tiene la iglesia cristiana. Y hablábamos de la confesión positiva y negativa, diciendo primero que todo que lamentablemente, ¿cierto?, a través de la historia de la iglesia, muchas personas han adoptado posiciones extremas en cuanto a las grandes verdades bíblicas y yendo mucho más allá de las enseñanzas de la palabra de Dios, y que eso es lamentable. Tales desviaciones, decíamos la semana pasada, solo han perjudicado la causa de Cristo, porque la confesión positiva es un ejemplo claro de este tipo de desviación teológica. ¿Qué decíamos de la confesión positiva? Decíamos que es la práctica de decir en voz alta lo que desea que pase con la esperanza de que Dios lo haga realidad. Fíjense que es popular en las iglesias pentecostales, entre los seguidores del movimiento de prosperidad, quienes afirman, que lo vamos a ver hoy día, quienes afirman que las palabras tienen poder espiritual. Es muy conocido dentro del ambiente carismático G12 y de visión celular y todo lo que enrolla a este grupo, que yo lo llamaría secta, es: anula lo que dijiste, porque lo que dijiste puede lograrse, puede realizarse, entonces anúlalo. Es como que la palabra tiene poder, y es la palabra de la persona, y eso se llama confesión positiva o confesión negativa. La confesión positiva, en cierta manera, según esta perspectiva del movimiento carismático, lo que una persona diga determinará lo que recibirá y lo que llegará a ser. Por tanto, las personas son instruidas en aquellas iglesias a pensar, a confesar, aunque lo que quieren quizás no haya sido realizado. Y si no se realiza, le dicen: hey, no tuviste fe, por eso que no se logró. Pero sigue proclamándolo, sigue declarando, sigue confesando positivamente que te va a llegar el carro, que te va a llegar el vehículo. Eso se llama confesión positiva. Por otro lado, está la confesión negativa, ¿ya?
Y decíamos que consiste en reconocer dificultades, pobreza y enfermedad, y por lo tanto, o supuestamente, aceptarlas y rechazar la comodidad, riqueza y salud que Dios ha planeado para nosotros. Mira, vamos a ayudarte con doctora. Respecto a esto, hay varias cosas equivocadas con esta filosofía de la confesión negativa. Y lo más peligroso, hermanos, es la creencia de que las palabras tienen una especie de poder mágico espiritual que podemos utilizar para conseguir lo que queremos. Entonces yo me pregunto, amados hermanos en Cristo, ¿dónde queda la soberanía de Dios? ¿Dónde queda la inmutabilidad de Dios? ¿Dónde quedan las promesas de Dios? Entonces hay que tener cuidado con aquellas, con ustedes mismos, si lo invitan a alguna iglesia con estas confesiones positivas y negativas, tengan cuidado. Es la recomendación que les damos. Usted es dueño de ir o no ir, de aceptar o no aceptar. Usted tiene una conciencia frente al Señor que tiene que dar cuenta en algún minuto. Bien, entonces, lo que corresponde hoy día ver es las maldiciones generacionales y la teología de la prosperidad. La Biblia menciona maldiciones generacionales, no podemos negarlo. De hecho, en Éxodo capítulo 20, verso 5, en cierta manera lo menciona. Números 14 también menciona las maldiciones generacionales, ni hablar de Deuteronomio capítulo 5. Entonces parece injusto que Dios castigue a los hijos por los pecados de sus padres, ¿cierto? Sin embargo, esto es mirarlo desde una perspectiva terrenal, no divina. Dios sabe que los efectos del pecado, en cierta manera, se transmiten de una generación a la siguiente. Cuando un padre tiene un estilo de vida pecaminoso, a eso se refiere, sus hijos tienden de alguna u otra manera o ser propensos a tener el mismo estilo de vida pecaminoso. No significa que el pecado o la maldición de esa persona, de ese papá que es un delincuente, le transmita a su hijo, ¿me entiendes? Sino que lo que pasa ahí es la conducta la que se adquiere, porque todos los días ve a su papá robar, todos los días ve a su papá que le pega a su mamá. Eso no tiene que ver con maldiciones generacionales, tiene que ver con una imitación de la conducta, ¿cierto? La Biblia nos dice específicamente que Dios no responsabiliza a los niños por los pecados de sus padres. Lo vamos a ver un poquito más adelante ahí en Deuteronomio capítulo 24. Por lo tanto, hay una tendencia en las iglesias de hoy para tratar de culpar a cada pecado y problema en una especie de maldición generacional. Y esto, amados hermanos, no es teológico, no es bíblico. El remedio para las maldiciones generacionales es la salvación por medio de Jesucristo. Cuando Cristo llega al corazón de ese muchacho que toda la vida vio a su papá pegarle a su mamá, Cristo transforma su corazón. Por eso que el remedio, entre comillas, para las maldiciones generacionales es la vida de Cristo en aquel muchacho que de una u otra manera perdona pecado, ¿cierto? Y lo hace una nueva criatura. Por lo tanto, cuando nos convertimos en cristianos, somos nueva criatura. Acuérdense, ese famoso pasaje de 2 Corintios 5, 17. Entonces, ¿cómo puede un hijo de Dios seguir bajo la maldición de Dios? En ninguna manera. Romanos 8.1 dice que no hay, Romanos 8 dice, no hay condenación para ningún creyente que está en Cristo. Entonces, la cura entonces para una maldición generacional, si es que existiera, es la fe en Jesucristo y una vida consagrada a Él, transformándose, como dice Romanos capítulo 12. Entonces, ¿qué dice la Biblia sobre maldiciones generacionales? Veamos lo primero. Una de las muchas novedades teológicas de nuestra época es la doctrina de las maldiciones generacionales, que enseña que una persona puede nacer bajo una sentencia de castigo, es decir, una maldición por pecados que cometieron sus antepasados. Qué curioso, ¿cierto? A menudo, esa maldición se entiende en términos mágicos como un maleficio, con una especie de hechicería santa. Así resulta que uno puede nacer cargando la maldición de sus padres, abuelos o bisabuelos o tatarabuelos.
y como la humanidad es bastante pecadora, eso lo sabemos, sería de suponer que muy pocas personas hayan nacido sin alguna maldición a cuesta. Pero entre los que más han predicado esta doctrina de las maldiciones generacionales, sin duda que es el movimiento carismático, y en forma muy elaborada son aquellos pastores que encienden la llama del movimiento carismático actual. Ellos afirman que una maldición queda en el esperma. Escucha bien lo que le estoy diciendo. Yo lo extraje de algunas publicaciones de pastores que creen en las maldiciones generacionales. Miren lo que dicen ellos. Dicen que afirman que es maldición, que esa maldición queda en el esperma y el óvulo que forma el feto, que cuando se produce la concepción, ¿ya? Cuando el cigoto es formado, recibe los pecados de su papá y su mamá y va a cometer y se transmite la maldición generacional. Es decir, por lo que hay, reemplaza el ADN del pecado con el ADN de Dios. O sea, yo lo encuentro esto lo más peligroso posible. Otro aspecto de esta enseñanza es el concepto de la iniquidad como la corrupción interna que trae maldición generacional. Concepto de maldición generacional. Se conoce como maldición generacional a los pecados, ¿cierto? A los pecados o consecuencias de pecados que heredamos de los padres. Es decir, que los hijos podemos estar practicando un pecado que nos ha llegado como una atadura espiritual, o que estamos sufriendo los efectos de un pecado como una herencia de nuestros padres. Estas consecuencias también pueden llegar en forma de adicciones y diversas enfermedades. Es decir, a modo de ejemplo, que si mi papá era bueno para el trago, dicen los que creen en las maldiciones generacionales, que ese pecado se me transmitió a mí y yo en cierta manera en algún minuto voy a manifestar aquello porque es una maldición de ese pecado, de esa maldición generacional, y yo me voy a poner a tomar. Dicho de una manera muy coloquial. Fíjese que un sector de la iglesia que enfatiza en este tema suele motivar a los creyentes a hacer una evaluación retrospectiva e investigar los pecados de sus progenitores. Enseñan que ese sea la razón de que un pecado o un patrón pecaminoso persista en su vida. Es como que el psicólogo que lo hace tener una retroproyección de su vida para poder buscar en el pasado si tiene algún conflicto en la cabeza. O sea, todo un humanismo en cuanto a la psicología. Pero en cuanto a la maldición generacional, es como, hermanos, busquen en su interior si es que hay en su espíritu alguna maldición generacional que haya heredado de sus padres. No, hermanos, eso no es así. También enseñan que los constantes problemas, las frecuentes enfermedades y las permanentes crisis financieras pueden ser expresiones de una maldición generacional. Por eso que estos charlatanes del Evangelio de la Prosperidad dicen que para derribar las maldiciones generacionales usted tiene que hacer pactos. No vamos a llegar todavía al tema del Evangelio de la Prosperidad. Por lo tanto, en simples palabras, una maldición generacional apunta a las consecuencias que podemos estar pagando por los pecados de un antepasado. Y eso no puede ser así. Y si eso es el caso, el creyente entonces no podría librarse de esa condición a menos que se le practique una liberación. ¿Me entiende? Una liberación por parte de estos charlatanes, ¿cierto? Es decir, una sesión de oración, imposición de manos y hasta una confesión por parte del afectado para romper aquellas ataduras del pasado que sus padres le heredaron en las maldiciones generacionales. Y en algunos casos, estas liberaciones, que pueden durar varias horas, se llevan a cabo en los templos al final de los servicios dominicales, o el día sábado, el día que sea, en retiros espirituales o en casas como parte de una consejería. Entonces, cuidado con eso.
En palabras de ellos, bueno, es largo, yo los traje de un libro de Coffey. Él dice: la iniquidad es transmitida al ser humano desde una concepción y se hace más fuerte en cada generación. Se robustece la maldición, pero que los padres tienen la potestad de establecer herencia de maldición para los hijos, cortando estas raíces de iniquidad. Debemos de entender que estamos marcando una generación futura a partir de hoy al romper estos ciclos de iniquidad, porque mientras estas raíces estén activadas en nosotros, hermanos, afectará a nuestras vidas y a la de nuestras generaciones futuras. Dios es un Dios de generaciones y las iniquidades de nuestros ancestros seguirán en nosotros hasta que logremos cortarlas. ¿Se da cuenta? Que son puras cosas que no tienen ningún asevero teológico. Estos son prácticamente las oraciones que estos charlatanes dictan, ¿cierto?, en algún servicio dominical. Veamos ahora un poquito qué es lo que dice la Biblia. Éxodo 25, y este es el texto, pero por excelencia, que estos tipos nos enseñan. Yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito. Esta palabra es muy importante. La maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. De los que me aborrecen y hago misericordia a millares de generación, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Esto tenemos que sin duda confrontarlo con Deuteronomio 5:9. Pero todas las palabras que se menciona visita, ¿ya? El diccionario Strong, ¿ya?, lo denomina con el número 6485 y tiene que ver con visita, no tiene que ver con otra cosa que visitar la maldad del ser humano, no tiene que ver con maldiciones generacionales. Veamos eso, este verso lo vamos a ver enseguida. Vamos a hacer un exégesis de este verso que lo tengo en las próximas láminas. Éxodo 34:7, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos. ¿Se da cuenta que si nosotros no estudiamos, yo puedo decirle a usted que Dios le ha dado a usted una maldición generacional a su hijo? No, por favor, no. Es obvio, hermanos, que el aspecto generacional de todas estas enseñanzas, permíteme un segundito para cerrar un poquito el micrófono de alguien que lo tiene sentido. Espérense un segundo. Por aquí era. Ahí está. Oh, no lo puedo silenciar, pero no importa. Continúo entonces. Ahí sí. Aunque el idioma hebreo tiene varias palabras para maldición, ¿ya? Estos tres textos, ¿ya? Por acá está la otra palabra. No mencionan ninguna de ellas. Dicen más bien que Dios visita los pecados sobre las sucesivas generaciones. No es que transmita el pecado de generación en generación. El sentido principal de este verbo hebreo es igual que visitar en castellano. Su sentido básico es preocuparse por, en el fondo. La NBI traduce bien con estar pendiente de, que estar pendiente de la maldad de los padres, en el fondo, ¿ya? Dios visita la tierra y la ciega, dice el Salmo. Bueno, ¿qué dice el Nuevo Testamento también respecto a esto de las maldiciones generacionales? Aquí, una vez más, Dios corrige la fatalidad, la fatalista noción de que los hijos serán víctimas de una sentencia irreversible por culpa de los padres. Alguien que me busque Deuteronomio 5:9, por favor. Esta idea también es asumida por los discípulos en el Evangelio de Juan. Ellos le preguntaron a Jesús si la ceguera de un hombre era el resultado del pecado de un antepasado. A la inquietud de los discípulos, Jesús ahí en Juan 9:3
le responde, ni este pecó, ni sus padres, sino que está ciego para que las obras de Dios se manifiesten en él. Dios es soberano, no hay maldiciones generacionales. Jesús deja claro que el que estaba ciego ahí, pensando esto, porque esto, los hebreos, los judíos heredaron esto de las maldiciones generacionales, tenían una confusión, como hoy día hay muchas iglesias pentecostales que tienen esta idea de las maldiciones generacionales. Y Jesús es claro, y vamos a leer Deuteronomio 5:9. Ni este pecó, acuérdense, Juan 9:3, ni este pecó, ni sus padres, sino que está ciego para que las obras de Dios se manifiesten en él. ¿Quién me puede leer Deuteronomio 5:9? Yo lo tengo, hermano Alejandro. Hermana Erika, léalo, por favor. ¿Hermana Erika? Fue la otra hermanita que dijo. Ah, bueno, la hermana Marta, cualquiera de las dos, no se preocupen. No, que lo lea ella, que lo lea ella. Si lo Ok, ya, hermana Erika, léalo usted. Pues lo leo. Bueno, el Deuteronomio 5:9, ¿verdad? Sí. No te inclinarás a ellas, ni la servirás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visitó la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Ya. Esa ahí, es. Estos tipos que hablan de las maldiciones generacionales dicen, ¿ves, hermano Alejandro? Que aquí está clarito, po, que en el fondo Éxodo 25 empieza a hablar de que Dios visita la maldad de los padres y que además Dios dice, no te inclinarás a ellas ni las servirás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Vamos a ver un poquito de eso. Éxodo 25 vamos a analizarlo, ¿cierto?, a la luz de una buena exégesis. Es claro que las consecuencias del pecado de la idolatría eran terribles en aquel entonces, ¿cierto? Y el Señor quiso crear esta conciencia en el pueblo. Entonces, ¿qué quiere decir que Dios visitará la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación? Lo que debemos entender de este texto es que se trata de un principio y no de una condición irreversible, porque si no, Dios no sería Dios, pues. Si no, Dios no nos podría perdonar a nosotros. Es decir, esto no debe ser comprendido como una sentencia definitiva que condenaba sin esperanza a hijos de padres pecadores. El principio es que habrían consecuencias para la maldad, claro que sí, y las consecuencias afectarán también a los hijos, obvio pues. ¿Por qué? Porque padres de hijos, o sea, hijos de padres alcohólicos, se tiende a imitar la conducta. Veamos algunos ejemplos para entender esto, pero se los quiero leer en el hebreo. Dice, no te inclinarás, aquí está, no te inclinarás a ellas y no les servirás. Yo pues, Yahvé, tu Dios, Dios celoso que castiga. Por lo tanto, esta palabra, este código, en el código Strong, lo vimos delante, es visitoa, aquí está mal traducido. Maldad de padres sobre hijos hasta tercera, cuarta y los que me aborrecen. Veamos un poquito un ejemplo práctico. Si un hombre roba, ese pecado no solo afecta al ladrón, a él, sino también en un sentido muy real a los hijos. ¿Por qué? Porque si ese hombre es encontrado y juzgado, ya no podrá estar por su familia, no lo podrá proteger. En ese sentido, Dios visita la maldad de los padres, en los hijos, no en un tema de generación, de transmisión generacional de pecados. Además, si roba es el estilo de vida de esa persona, hay una gran probabilidad de que los hijos también sean inclinados y movidos a lo mismo. Otro ejemplo, digamos que un padre de familia es un alcohólico
tarde o temprano, su adicción al alcohol le puede acarrear consecuencias para él y los suyos. Por ejemplo, si el borracho hace cosas indecentes o pierde su trabajo producto del alcohol, o entra en un pleito con otro, o se enferma, eso sin duda tendrá consecuencias terribles para los miembros de su familia. En ese sentido, que la maldad de un padre afecta a los hijos, y eso sin considerar que un hijo puede crecer predispuesto al alcohol y a volverse un delincuente y a volverse un drogadicto. ¿Por qué? Porque va a imitar un patrón normal de conducta. Entonces, el hecho de que Dios visite la maldad de los padres sobre los hijos es más bien un principio de consecuencias y no necesariamente una sentencia absoluta que deja a los hijos sin posibilidad de redimirse. Tampoco debe entenderse como una maldición generacional o una atadura espiritual de la que debemos librarnos. Ojo, esta es la necesaria conclusión que también está descrita en el mismo Pentateuco. Deuteronomio 24:16 dice lo siguiente. Preste mucha atención. ¿Alguien lo puede buscar y leerlo? Si no, lo leo yo. Deuteronomio 24:6, que va a destruir toda esta teología de las maldiciones generacionales. Deuteronomio 24:16. ¿No hay nadie por ahí? Yo lo leo. Los padres no venirán por los hijos, ni los hijos por los padres. Cada uno morirá por su pecado. ¿Les quedó claro, cierto? Amén. Sí. Cada uno Amén. morirá por su pecado. Entonces, esto echa por tierra toda la teología de las maldiciones generacionales. Es decir, en el Antiguo Testamento ya estaba establecido el principio de la responsabilidad individual del ser humano, descartando toda noción de maldición o atadura generacional. ¿Se entiende? En otras palabras, ningún hijo pagará por los pecados de los padres, sino que cada uno pagará las consecuencias de sus propios pecados. Y aunque nuestros hijos pueden ser afectados por nuestras decisiones, ¿cierto? O se pueda padecer las mismas enfermedades de un antepasado, como la ciencia lo ha probado, el tema del Alzheimer, ¿cierto? Que es una deformación genética que se transmite. Fíjese que cuando me acordé cuando a mi mamita le dijeron si su papá había tenido cáncer, y yo dije, wow, el cáncer de una u otra manera, lo primero que los médicos preguntan, ¿usted tiene familiares con cáncer? ¿Que han tenido cáncer? ¿Por qué? Porque esa es otra cosa, que no tiene que ver con maldiciones generacionales, hermano. Entonces, y en una medida menor respecto a este tema, otro texto que es usado para enseñar las maldiciones generacionales se encuentra en Proverbios, aunque no tiene mucho fuerte, pero también se los voy a mencionar. Como el gorrión en su vagar y la golondrina en su vuelo, así la maldición nos viene sin causa, pero no vamos a entrar mucho en este pasaje de Proverbios. Además, los textos básicos ahí en Éxodo capítulo 5 y Deuteronomio 20 no hablan de iniquidad, sino de maldad. Y Éxodo 34:7, que menciona la iniquidad, la rebelión y el pecado como sinónimos funcionales, no afirma que Dios los convierte en maldiciones generacionales, sino que en su misericordia los perdona. Yo creo que ahondar más en el tema de las maldiciones generacionales está de más. Lean ustedes las PPTs que yo les dejé. Y yo quiero pasar la conclusión, léanla. Esta es mi conclusión respecto al tema de las maldiciones generacionales. Permítame una conclusión pequeña. Miren, lejos, creo yo, de fundamentarse fielmente en la palabra de Dios, la enseñanza de aquellos que creen en las maldiciones generacionales es un abuso del texto bíblico. En otras especulaciones fantasiosas de algunos predicadores que no se cansan de inventar
nuevas doctrinas para deslumbrar a su público y mantenerlos cautivos de sus aberraciones, lo que yo llamo analfabetismo bíblico. Lejos de ser un mensaje fiel a la palabra, el de las maldiciones generacionales, es otro intento de manipularlas y manipular al público que los visita. Todas estas especulaciones contemporáneas plantean una pregunta muy seria. ¿En qué punto una simple enseñanza equivocada llega a ser una herejía? ¿No será, amados hermanos de IBIC, hermanas de IBIC, que tenemos que redescubrir el concepto y la realidad de la herejía? Es hora de levantar la voz de protesta contra estas novedades antibíblicas. Hermanos, se los dije, estos videos los están viendo ya más de 10.000 personas en Latinoamérica. Ustedes sigan compartiendo estos videos en sus redes sociales, porque debemos descubrir las mentiras de estos charlatanes. Somos atalaya, somos ustedes, estudiantes de IBIC, son los que están recibiendo esta enseñanza, no para que usted la deje guardada en su computador, sino para que usted pueda digregarla en sus iglesias locales, para que la pueda compartir con otros, de tal manera que la doctrina ortodoxa pueda nuevamente llegar a los púlpitos. Ese es mi gran sueño, que la doctrina ortodoxa pueda llegar a los púlpitos, que pueda haber una segunda reforma en Latinoamérica. O sea, la primera en cierto sentido. Amén. Amén. Bien, ¿qué dice? Pero son las... ¿Qué hora es? Veamos la introducción del Evangelio de la Prosperidad, porque vamos a tener que dejarlo para la próxima semana. Hermano Lisandro. Hermana Erika, por favor. Lo que pasa es que quería compartir un poquito que en Ezequiel capítulo 18... Dale, por favor, compártelo. Muy explicitado lo que las maldiciones ya no están corriendo. Yo estaba leyendo aquí el versículo 20, dice, el alma que pecare, esa morirá. El Exacto. hijo no llevará el pecado del padre, y lo dice literalmente, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Así es. Y sigue más adelante muchas cosas, pero es muy interesante que podamos analizar este capítulo para defender. Sí, muchas gracias, Erika. Gracias siempre con tus opiniones bien acertadas. Muchísimas gracias. Complementa en cierta manera lo que estamos hablando. Lo que pasa es que yo traté de reducir al máximo la exposición, pero qué bueno que ustedes vayan asimilando ideas y vayan, ¿cierto?, aumentando un poquito más el caudal de información que ustedes tienen, ¿ok? Lisa. Bien, veamos. Hermana Marta. Lo mandé al grupo de la iglesia. Dios les bendiga, cuídense. Chao, chao. Chao, chao. Bye bye.